Amén. Así que la clase que vamos a estar viendo hoy y en 8 días tiene que ver con la presencia del Señor, de Jesucristo, del Mesías, del Cordero de Dios, del retoño presente a lo largo del Antiguo Testamento. Amén. Eso no quiere decir que vamos a estar viendo todo el Antiguo Testamento ni que vamos a revisar cada uno de los libros, sino que vamos a ver el Antiguo Testamento en perspectiva con Cristo. Y vamos a ver por qué es importante el Antiguo Testamento para nosotros hoy. Pero antes de eso vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ponernos de pie para presentar el mensaje delante del Señor. ¿Quién viene con ganas de escuchar la palabra? Amén. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que predique Él, que enseñe Él y que las verdades que están aquí implícitas sean hoy comunicadas a través del Espíritu Santo para nosotros hoy. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, por este día. Queremos, Señor, glorificar tu nombre, levantar manos santas. Levante sus manos en este día. Señor, levantamos nuestras manos delante de ti y aceptamos, Señor, el hecho de que tú nos has limpiado de nuestros pecados. Que tú, Señor, eres la propiciación de tu iglesia. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante tuyo buscando tu rostro. Venimos aquí, Señor, para escuchar tus palabras, para comprender, Dios, de qué manera tú nos ves. Y mucho, Señor, del cómo tú nos ves, lo podemos comprender a través de las Escrituras. Ellas son, Señor, esos lentes, esa óptica correcta, 20/20 de nosotros mismos y de ti, Señor. Por eso en esta mañana queremos elevar una oración a ti, Señor, pidiéndote que tú nos hables a través de tu palabra, que tú, Señor, trates con nosotros. Edifica, Señor, pero además consuela, exhórtanos en lo que sea necesario. Dios, que nuestra mente hoy, Señor, sea un puerto en el cual los diseños de tu Espíritu Santo sean albergados. Que nosotros podamos comprender, Señor, la altura, la anchura, la profundidad de aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, me quito yo para que seas tú hoy el que enseñe, el que predica, el que haga. Te entregamos, Dios, la totalidad de este discurso y te pedimos que esto que se va a hablar sean como semillas que queden, Señor, en nuestras vidas para dar un fruto, Señor, copioso, abundante, Señor, en el tiempo tuyo. Y no solamente, Señor, un fruto, sino que también haya una multiplicación en otras personas, Señor, en el alcance que tú lo quieras, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Muy bien, entonces estamos hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento y la pregunta es, ¿por qué hoy en día, no sé si usted lo ha notado, no se predica más del Antiguo Testamento? Usualmente la predicación que se hace en la iglesia hoy en día es muy monotemática. Oscila entre el pecado, entre la obra que hizo Jesús, el perdón. Y no está mal, todos estos son temas bíblicos, son cosas que el Señor ha hecho para nosotros, que tenemos que comprenderlas, que tenemos que saber de dónde viene, por qué viene Dios a perdonar, por qué Dios derrama su gracia, por qué Dios derrama su misericordia. Son cosas que las escuchamos, pero muchas veces no tenemos la trascendencia de eso, no entendemos de dónde viene, no comprendemos cuál es la raíz. Hay conceptos en el Nuevo Testamento que solamente son comprendidos desde el Antiguo Pacto. Amén. Y por esa razón es muy importante que en la iglesia se predique sobre el mismo. Y no solamente se predique, sino que se ponga en perspectiva con respecto al autor y consumador de la fe, por medio del cual todo fue creado, que ese es Jesús. El Antiguo Testamento para nosotros pone una base de conocimiento, pone los pilares para la fe que nosotros hoy tenemos. Cuando hablamos del Mesías, cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de las cosas que Dios va a hacer con la tierra, todo eso tiene una raíz que está implícita en el Antiguo Pacto. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto. Alguien podría preguntarse, ¿por qué no se predica el Antiguo Testamento más? ¿Sabe usted? La estadística dice que hoy en día en la iglesia se predica aproximadamente de 10 mensajes, 1 es del Antiguo Pacto y los demás son del Nuevo Testamento. Y es una estadística alarmante si nos ponemos a pensar que solamente el Antiguo Testamento son 3/4 partes de la Biblia. Es decir, nosotros estamos trabajando en su mayoría con un 25% de lo que la palabra de Dios dice. Es un 25% muy poderoso, muy provechoso, nos enseña muchas cosas, pero aún queda una gran parte que necesitamos ver
necesitamos estudiar y necesitamos comprender. Algunas de las razones por las cuales no se predica más del Antiguo Testamento tiene que ver con diferentes opiniones. Hay personas que dicen que es irrelevante, es decir, que el Antiguo Testamento hoy en día no tiene ninguna relevancia para nosotros, no tiene importancia. Algunos otros lo dejan de lado porque dicen que es una versión reducida del Nuevo Testamento. Es decir, que ya todo se cumplió en el Nuevo y que del Antiguo nosotros no tenemos mucho que rescatar. También hay una corriente de pensamiento liberalista, ¿verdad? El liberalismo que habla que solamente tenemos que enfocarnos más en la gracia del Señor y que hay otros temas que los podemos dejar de lado. Y algunos básicamente es por ignorancia, que no lo leen, lo dejan así o les da tal vez perecilla, ¿verdad?, de ingresar en el libro y revisarlo un poco. Así que hoy vamos a ver más sobre esto, ¿verdad? Esta es la agenda con la cual vamos a estar trabajando. Vamos a verlo en dos fases, es decir, hoy vamos a ver una parte y dentro de 8 días vamos a ver la otra. La agenda es la siguiente: vamos a ver un poquito del panorama del Antiguo Testamento. Después vamos a revisar por qué es importante el Antiguo Testamento, fundamentos, es decir, qué es lo que enseña el Antiguo Pacto, ¿verdad? Qué es lo que hay en las Escrituras. Vamos a ver un esquema amplio, ¿verdad? Bien interesante con respecto a cómo podemos comprenderlo nosotros a nivel funcional. Y en la segunda semana ya vamos a ver un poquito sobre las funciones de la iglesia con respecto al Antiguo Testamento, las transiciones y cómo el Evangelio está emplazado en lo que vamos a conocer hoy, que es llamada la quinta etapa dentro del plan de Dios. Bien, entonces veamos un poco del panorama de lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y decimos que es aproximadamente el 75% de la iglesia, de la Biblia. ¿Qué hay contenido en ese antiguo pacto? Pues tenemos lo que se llama la Torá o el Pentateuco, que son esos primeros 5 libros. Tenemos también los libros históricos, en los cuales están crónicas, reyes y demás. Los libros sapienciales y los libros proféticos. Y básicamente esta es la unidad que se tiene allí, ¿verdad? Hablamos de 39 libros. Es el vistazo más amplio que se tiene en la escritura de ella, ¿verdad? Con respecto a la relevancia, es decir, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento? Quiero que veamos, por favor, 2 de Timoteo 3, del 14 al 16. 2 de Timoteo. Vamos a ver por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento. Este texto nos habla, es una epístola en la cual Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando una serie de instrucciones a un joven pastor en la región de Mesopotamia. Y le dice una serie de cosas bien interesantes, de las cuales vamos a extraer algunas de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, del 14 al 16, dice de la siguiente manera: pero tú, a Timoteo le habla, ¿verdad? Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, si vemos acá, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que él persista en lo que denomina aquí la palabra de Dios como las Sagradas Escrituras. Y si nosotros pensamos un poco, cuando Pablo le habla a Timoteo sobre las Sagradas Escrituras, él no le estaba hablando del Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito. Es decir, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice persiste en el estudio de las Sagradas Escrituras, le estaba hablando del Antiguo Pacto, el cual él tenía que usar para que aquella iglesia emergente en la cual estaban llegando personas, se estaban formando siervos, se estaban formando discípulos, fueran alimentados y fueran enseñados. Amén. Y no solamente le habla que persista en el Antiguo Pacto, sino que le da una serie de razones que queremos comentar, ¿verdad? La primera es que él le dice algo que de pronto no lo hemos considerado mucho. Él le dice lo siguiente en el versículo 15, que ellas pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación.
mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, algo importante que podemos rescatar del antiguo pacto, cuando nosotros lo estudiamos y lo entendemos, es que por sí mismo nos puede dirigir a la salvación, puede dirigir a una persona a ser salva. De pronto podríamos preguntarnos, ¿cómo puede esto tomar lugar? Muy sencillo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y se expone a él y revisa y se da cuenta de la manera en la cual el Señor trató con el pueblo, cómo Dios les perdonaba una y otra vez, pero cómo también había un sistema de sacrificios en el cual Él daba ese perdón y esa expiación, nos ayuda a nosotros a comprender en estos días mejor lo que Cristo hizo. Nos enseña lo que es el pecado y nos enseña lo que es la gracia. Nos enseña cómo Dios trató con el pueblo de Israel cuando ellos eran obedientes, cómo los bendijo y cómo los llevó a ser una nación casi potencia, siendo tan pequeños en aquellos días. Dice que Dios le dio paz por todas partes a Israel, pero cuando Israel estaba en santidad y haciendo las cosas bien, les dio tal nivel de bendición y de protección que siendo un pueblo tan pequeño, era un pueblo que tenía el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Entonces, ese aprendizaje de cómo Dios trataba con Israel, de cómo Dios trató a través de los profetas, cómo aún trató con otras naciones, puede enseñarnos a nosotros también, en las mismas condiciones, a través del pacto en Cristo, cómo Él se puede relacionar con nosotros. Es decir, el antiguo pacto tiene la capacidad de conducirnos a nosotros a la salvación, puede producir fe en nosotros. Hace unos días yo lo he comentado y lo hablaba con una persona, un testimonio de una mujer en Nueva York que ella era activista de los derechos homosexuales y esta mujer tenía pareja y demás y ella odiaba a la iglesia y los cristianos, pero es una mujer muy inteligente. Entonces ella, para desprestigiar a la iglesia o para que las personas y la comunidad de ella no creyeran en lo que la Biblia dice, se propuso una tarea y esa era buscar en la Biblia, leerla y encontrar todas las falencias que según ella iba a encontrar para después utilizarlas y comenzar a hablar mal del cristianismo, hablar mal de la Biblia y justificar de una manera u otra su estilo de vida de libertinaje. Entonces esta mujer comienza un proyecto y ella por 3 años comienza a ir a una iglesia a visitarla, pero no entraba. Ella llegaba, se parqueaba y de ahí escuchaba el mensaje, tomaba las notas y leía constantemente, sistemáticamente la escritura. Pero pasó algo muy interesante, que en ese lapso de esos 3 años, mientras ella supuestamente se daba la tarea de desprestigiar la Biblia, el Espíritu Santo trató con ella y ella reconoció su pecado delante del Señor. Hay que darle la gloria a Dios por eso. Y esta mujer se arrepiente, deja a su pareja y le entrega su vida al Señor. Ahí en el carro, en el parqueo, sola, leyendo la palabra de Dios, Dios le dijo, estás en pecado, estás en pecado. Muy al estilo de como hizo con Pablo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él conocía las escrituras, pero una cosa es conocer la palabra, entenderla, leerla, y otra cosa es cuando el Espíritu de Dios viene, sopla y la revela a nosotros. Y esa es la manera en la cual nosotros tenemos que leer la palabra y tenemos que leerla toda, incluido el Antiguo Testamento, porque Dios va a venir a través de Él, nos va a enseñar cómo es Él, nos va a enseñar la manera en la cual Él se comporta, cómo Él trata con el pueblo, cómo Él tiene misericordia también, y cómo no deja pasar las cosas, cómo nos perdona y muchas veces nos exime. Dice la Biblia que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros, pero también en medio de ese trato de amor, en ese trato de cuidado, nos enseña a comportarnos como hijos. Nos enseña a tener respeto por las cosas santas. Nos enseña a hacer las cosas con excelencia. Nos enseña a esforzarnos y nos enseña para qué nos ha llamado a estar en esta tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de que la palabra de Dios conduce a salvación, no solamente es en el sentido de eternidad, sino que por medio de la Escritura, Dios puede darte la sabiduría para hacerte tomar una buena decisión y salvarte de cosas. Dios puede enseñarte por medio de la Escritura cómo Él piensa, cómo es la manera correcta de pensar, para que en nuestro día a día, cuando nos exponemos a diferentes cosas, eso que hemos leído y luego inspirado y ministrado por el Espíritu de Dios, venga y nos enseñe a nosotros hoy de qué manera tenemos que comportarnos. Es más que tener un concepto
amplio o un concepto superficial del perdón es más que comprender solamente la gracia de Dios, es comprender por qué Dios derrama esa gracia, por qué Dios nos ama. Todo eso está contenido en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo le dice a Timoteo que ellas tienen la capacidad para darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto abre verdaderamente el panorama. Es decir, no solamente nosotros viendo el Nuevo Testamento, lo que Cristo hizo y diciéndole, Señor, perdona mis pecados, Él nos salva para eternidad, sino que leyendo la Escritura, la salvación integral para nosotros es abierta y podemos hoy en día tomar decisiones sabias. Amén. Bien, por otro lado, Él les dice o nos enseña esto, que el Antiguo Testamento o las Sagradas Escrituras llegan a nosotros de parte de Dios. ¿Cómo que llegan a nosotros de parte de Dios? ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos esto en cuenta? Porque Él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y para nosotros que de pronto nos estamos exponiendo en este siglo en el cual es la era de la informática y hay pensamientos diferentes por todos lados, tenemos que tener esto muy presente, porque cuando usted lee la Biblia no es un libro normal. ¿A qué se refiere? Por lo general un libro es escrito por un autor, a no ser que sea un libro técnico en el cual hay diferentes expertos del tema. En la Biblia tenemos más de 40 autores. Pero hay características muy particulares en ella, y es que aunque esos autores escribieron en diferentes épocas y lugares, inclusive a veces diferentes culturas, ellos no se contradicen en absolutamente nada. Y más adelante vamos a ver algunos textos en los cuales la Biblia desde antes, siglos antes, predijo cosas que iban a pasar. Similar a lo que mencionábamos hace unos días en Apocalipsis, que la palabra de Dios nos habla de historia profética, historia futurista. La palabra de Dios es inspirada por Él. Dios usó hombres, mujeres en momentos diferentes y el Espíritu Santo trabajó con todos ellos para traer una verdad para nosotros hoy, para poner una base de comprensión que nos ayuda a entender por qué creemos en lo que creemos, por qué nosotros decimos en el nombre de Jesús, por qué nosotros, no siendo israelitas, podemos accesar a las promesas del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Todo ese plan de salvación es explicado y es desarrollado a partir del Antiguo Pacto. Cuando comprendemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, entonces cada libro al cual nos exponemos, cada salmo, cada texto que nosotros vemos, podemos saber que el Espíritu Santo de una u otra manera operó a través de eso para traer una verdad al pueblo. Y que eso puede ser para nosotros vida hoy también. Puede enseñarnos, puede guiarnos en las cosas que el Señor tiene para nosotros. Un tercer punto aquí importante es que el Antiguo Testamento refleja el carácter de Dios. Es decir, nos ayuda a conocer a Dios de una manera integral. ¿Y por qué el Nuevo Testamento no? Podríamos pensar. Cuando vemos los pactos que Dios desarrolló con la iglesia, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, que más adelante vamos a verlos, hasta llegar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento es lo que se llama la era de la gracia. No que Dios en el Antiguo no lo hubiese mostrado, pero en el Nuevo Testamento se ve derramado a toda la comunidad internacional. Entonces, muchas veces, cuando nos quedamos solamente con lo que el Nuevo Testamento dice, hay una tendencia a ver a Dios solamente como el Papá Noel. Es decir, el Dios que nos bendice, el Dios que nos abraza, el Dios que nos perdona, el Dios que tiene misericordia, y eso está muy bien porque Él es así. Pero de la misma manera que Mauricio, usted lo ve ahí y sonríe y todo, si usted le maja un dedo a Mauricio, yo no creo que sonría, ¿verdad? Probablemente, no sé, ¿verdad? Así como está haciendo exactamente. Cuando pensamos esto en relación con Dios es exactamente igual. Él es una persona. Y como tal, Él nos muestra la manera en la cual, como un padre, Él quiere que nosotros vivamos. Y también nos muestra cosas que Él censura. Y queda muy claro cuando lo vemos a la luz del Antiguo Pacto, porque es un texto muy largo, y no solamente es largo, sino que está implícita ahí la relación de Dios con Israel. Cómo Dios trabajó con ellos y cómo Dios respondió en los diferentes momentos a cómo Israel le trataba con Él. Es decir, cuando Israel estuvo bien,
podemos ver cómo Dios les bendijo. Pero cuando Israel se inclinaba a la idolatría y se apartaba del Señor, vemos también a Dios muchas veces ejecutando disciplina con ellos. Eso nos ayuda a nosotros hoy en día a comprender más ampliamente cómo es Dios. No solamente como el Dios que bendice, como el Dios juez, sino también como el Dios Padre. Y cómo Él trata con nosotros. Y también cómo Él quiere que nosotros tratemos con las personas. Tratemos con nuestros cónyuges, tratemos con nuestros hijos. Es decir, el Antiguo Testamento nos permite conocer mejor el carácter de ese Dios al cual nosotros invocamos. Un cuarto punto importante con respecto a la importancia de estudiar el Antiguo Testamento es que ellas nos enseñan. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es útil. ¿Y útil para qué? Él le dice lo siguiente, dice, la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y cuando pensamos en enseñar es muy sencillo. Cada vez que uno lee la Biblia aprende algo. Y puede hacer que usted la lea hoy y que de pronto vuelva a leerla dentro de 8 días, el mismo versículo, y tiene la particularidad de que nos vuelve a enseñar. Ningún otro libro tiene eso. ¿Y sabe por qué la Biblia trabaja de esa manera? Porque usted podrá verle como papel o en su tableta, puede ver la tinta digital, pero la palabra de Dios tiene una particularidad, que es que ella es viva. Y por ser viva, ella interactúa con nosotros. Ella trabaja y nos enseña. Por eso muchas veces puede hacer que tenemos que tomar una decisión o estamos en medio de un problema o estamos muy bendecidos y Dios trae esos textos a nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Y viene simplemente aquello, automáticamente. Y es una promesa que Dios dio, que Él traería a memoria las palabras de Él para nosotros. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por esa razón, cada vez que nosotros nos exponemos a ella y cuando hacemos de la misma un hábito sistemático de leerla y de estudiarla, necesariamente usted va a empezar a experimentar una transformación. Amén. Sabe, en la tierra ha habido diferentes avivamientos. Y explico un poco lo que es el avivamiento, porque de pronto hay personas que no lo han escuchado. Un avivamiento, bíblicamente hablando, es un tiempo en el cual Dios visita un cierto lugar en el mundo y Él comienza a hacer una operación por medio del Espíritu Santo. Y ese avivamiento es más que cantar o que la gente busque a Dios. Es un momento y una operación particular del Espíritu Santo para que la gente alcance salvación. Es decir, mucha gente se convierte, mucha gente comienza a ser transformada por medio del Espíritu Santo. Es más que las sanidades que Dios puede hacer en un lugar. Tiene que ver con la transformación de las personas en un momento, en el tiempo, en un lugar en específico. En el planeta Tierra ha habido muchos avivamientos. De los más famosos que se han dado ha sido en la calle Azusa, en Estados Unidos, donde llegaba muchísima gente y mucha gente fue sanada en un lapso particular, un tiempo corto, que Dios levantó una obra y muchísima gente se salvó, mucha gente fue sana y hubo una manifestación de Dios particular. Pero todos esos avivamientos, excepto uno al día de hoy, se han detenido. Es decir, esas iglesias continúan, pero ya no con el mismo nivel, no con la misma intensidad con la cual comenzaron. El único avivamiento que hoy en día se mantiene es el avivamiento en Corea del Norte. Hace unos días circularon un video respecto a eso. Pero si usted analiza ese avivamiento y hace un análisis para determinar por qué este en particular todavía continúa activo, se va a dar cuenta que hay una particularidad y que tiene que ver con la cultura de los coreanos. Es que ellos son muy disciplinados. Esa iglesia tiene la estructura, llamémosle, o el sistema, en el cual ellos cada 3 años predican toda la Biblia. Es decir, todos los libros que están en la Escritura en un periodo de 3 años tienen que ser predicados en los diferentes servicios que hay allí. Y también tienen algo, que es que ellos son constantes en la oración. Y ahí es normal que a las 3 de la mañana se abra la iglesia y la iglesia esté llena de gente. Salen unos y entran otros y van a orar. Y esa iglesia ha crecido y son miles los que hay ahí. Y el impacto social que esa iglesia ha tenido en Corea es impresionante. De ahí nosotros podemos extraer mucho, pero relacionado al tema,
que estamos hablando. Y es la importancia de que nosotros recorramos toda la Biblia en lectura. ¿Cuántos de aquí han leído toda la Biblia? Aunque sea una vez. Natalia, doña Eugenia, doña Eliet, muy bien. Sería maravilloso si tomamos el proyecto personal a partir de este seminario que estamos dando, de que nos demos a la tarea de leer toda la Biblia. Y no tenemos que leer 30 capítulos por día. Hay planes de lectura que nos ayudan a leer 3 capítulos diarios, 2 capítulos, algunos días más, unos días menos, pero le va a llevar a usted en un año a través de toda la Biblia. Yo le puedo asegurar que eso transforma la manera de pensar de uno. Porque usted se va a dar cuenta de cosas que hay ahí que usted dice, yo en mi vida había leído esto. O lo leíste y no lo habías comprendido. Cuando nosotros somos disciplinados en la lectura de la palabra, cuando nos exponemos a ella, va a gestar un efecto en nosotros. No porque es un buen deseo que yo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y esa es una promesa que Él ha dado, que está allí disponible para nosotros y que tenemos que echar mano de ella. Entonces hablamos de que la palabra de Dios enseña. Un quinto punto con respecto a esto es que la palabra de Dios nos corrige. Y eso es muy plausible. Es decir, si usted comienza a leer los proverbios, yo creo que no pasa un proverbio, un capítulo entero sin que usted no diga, ¡au! ¿Qué fue aquello? Cuando la Biblia nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, cuando la palabra nos habla, alaba entre otros labios y no los tuyos propios. El que abre la boca demasiado su ruina busca. Son textos que son como mini bofetadas, pero que verdaderamente nos ayudan a ser más sabios día tras día. Ellas nos corrigen, nos enseñan la manera en la cual tenemos que comportarnos familiarmente, profesionalmente, ministerialmente. La palabra de Dios habla más que muchos libros de economía. Y si usted quiere aprender cómo manejar sus finanzas, ahí hay un excelente ejemplo. Pero no solo de eso, cómo manejar las relaciones interpersonales, el perdón, cómo tiene que ser dado, cómo tratar al inmigrante. Todo esto la palabra de Dios lo enseña. Y cuando nosotros nos exponemos a ella, de ahí vamos a extraer muchísimo. Y un sexto punto relacionado a la relevancia de la palabra de Dios, muy importante, más en estos días que hemos estado hablando respecto al ministerio, es que ellas capacitan. ¿Y capacitan para qué? Nos dice el versículo 16 y 17. Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo y también la sierva, ¿verdad? O los ministros, la gente que le sirve a Dios, el siervo o la sierva de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, si usted quiere servirle a Dios y quiere hacerlo bien, necesariamente necesitamos recorrer la Biblia. Porque allí usted se va a dar cuenta cómo Dios trató con las personas que le servían. No solamente los discípulos, sino también en el Antiguo Pacto. Cómo trató Dios con los sacerdotes. Cómo era el orden de Dios en la alabanza. Si usted se pone a ver la manera en la cual los levitas tenían que adorar a Dios, era un orden impresionante. Yo creo que no hay una orquesta hoy en este planeta que tenga el orden en el cual se hacían las cosas en el Antiguo Testamento para adorar a Dios. Tenían 24 clases sacerdotales, estaban completamente ordenados quiénes tenían que tocar qué instrumento, quiénes tenían que mantener la oración, quiénes tenían que traer el canto. Era un orden exquisito. Y eso es algún ejemplo muy maravilloso de la manera en la cual Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Nos enseñan y nos capacitan también como hijos y como siervos de Dios para hacer lo que Él nos haya mandado hacer. Amén. Entonces vemos hasta aquí, así, escogidos con el dedo, 6 razones por las cuales tenemos que estudiar el Antiguo Pacto. Pero veamos un poco sobre los fundamentos del Antiguo Testamento. Y cuando digo fundamentos, me refiero al Antiguo Testamento desde la perspectiva de Cristo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña y qué nos enseña con respecto a la vida, ¿verdad? Lo primero es que el Antiguo Testamento pone para nosotros los cimientos de nuestra fe. ¿Y a qué me refiero con que pone los cimientos de nuestra fe? Un ejemplo muy sencillo, la creación. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar y a darle cabeza, pero ¿por qué nosotros estamos aquí? Hoy podemos decir por Adán y Eva, pero si hablamos con una persona que nunca ha leído la Biblia o estamos evangelizando a alguien o una persona recién se convierte hoy al Señor, esa pregunta probablemente esté allí.
Y nosotros tal vez porque hemos estado en la iglesia, hemos escuchado en algún momento de Adán y Eva y cómo vinimos a este planeta, lo tenemos muy claro. Pero hay personas, hay científicos hoy que se debaten con este tema big time, como decimos. Constantemente se preguntan, pero ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Fue una explosión o evolucionamos del mono o éramos un renacuajo o por qué estamos nosotros acá? Hoy en día hay una comunidad de científicos cristianos que se han dedicado a ver cómo el Génesis encaja perfectamente dentro de las nuevas teorías de la evolución. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Ya Darwin quedó hace mucho tiempo invalidado. Sus posturas ya determinaron y encontraron las falencias que tenía. Entonces, para nosotros como cristianos en medio de la era de la información, donde hay gente pensante que busca preguntas, que tiene preguntas y que quiere respuestas, es importantísimo que nosotros sepamos lo que la Biblia dice. No vinimos por una explosión, no venimos de un renacuajo. Hay un orden que Dios utilizó para crear las cosas. Y bien puede ser que en 6 días Él lo hizo. O puede ser que como para Él un día es como 1000 años, entonces las cosas tuvieron un proceso de evolución. Pero para nosotros hoy es importante tener estas respuestas. Porque si usted simplemente lee el Nuevo Testamento y se encuentra la obra de Cristo, todo lo que Él hizo, las epístolas y demás, aún queda en el aire. ¿Por qué yo estoy aquí? Y no solamente por qué estoy, ¿para dónde va esto? ¿Por qué la tierra está como está? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Un concepto también interesante, cambiando o pasando al siguiente punto, es el concepto de Dios. Es decir, ¿por qué nosotros creemos en un Dios? ¿Y por qué en las culturas que había en aquel tiempo, la mayoría politeístas, que para ellos Dios era uno más y con D minúscula, por qué el cristianismo y por qué el Dios de Abraham y Jacob, de Isaac y Jacob, era una contradicción a lo que ellos creían? El concepto de Teos, es decir, el único y sabio Dios, es explicado muy bien a través del Antiguo Testamento. Y vemos cómo esto en su momento generó mucha fricción, porque el pueblo de Israel, Dios le da esta palabra, Dios se revela a ellos y les dice: yo soy el único y sabio Dios. Y muchas veces en medio de la cultura en la cual ellos vivían, les hablaban de otros dioses, les hablaban del Dios de la fertilidad, les hablaban del Dios del dinero, les hablaban de otras formas de pensamiento. Y en las mismas condiciones estamos nosotros hoy, allá afuera. Hay personas que vienen, buscan al Señor, pero por allá buscan otra cosa, tienen otros dioses. Y esto nos da a nosotros la propiedad de poder hablarle a la gente y decirle: no, el único y sabio Dios es este, porque la palabra de Dios dice esto. Y eso es comprendido a partir del Antiguo Testamento. Amén. Por otro lado tenemos el tema de la humanidad, que ya lo mencionamos un poquito antes. Es decir, ¿quiénes somos nosotros como personas? ¿Por qué Dios nos trajo a la tierra? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es el ser humano? ¿Y qué hace al ser humano diferente de los demás mamíferos? ¿Por qué los demás mamíferos no son Dios? ¿Y por qué Dios no le entregó a los monos la tarea de predicar el evangelio? ¿Por qué se la entregó al hombre? ¿Por qué el hombre es la corona de la creación? Eso se explica de nuevo, claramente desde el Antiguo Testamento. Nos da la visibilidad. Y si nos damos cuenta, son pilares que nos ayudan a nosotros a colocar la fe que hoy tenemos en Cristo, ¿verdad? Un cuarto punto importante es el pecado. Cristo habla intensamente, ampliamente en el Nuevo Testamento con respecto al mismo. Pero el problema del pecado nosotros lo vemos desarrollado claramente en el Antiguo Testamento. Es decir, del 1 al 3 hay una creación. Pero cuando vemos Génesis, del capítulo 3 al versículo 11, comenzamos a ver de manera amplia las consecuencias del pecado. Vemos cómo una vez que Adán y Eva pecan y viene Caín, cómo la humanidad comienza cada vez más a desenfrenarse, cómo Dios inclusive llega y toma la decisión de raer toda la humanidad, pero mira a un hombre, dice que mira a Noé y decide a partir de este hombre establecer un pacto y con este pacto empezar a traer redención a la humanidad. Entonces, el mismo concepto tan importante del pecado que la iglesia tiene que predicar, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento.
Lo podemos ver allí implícito y nos ayuda a nosotros a comprender por qué Cristo vino y cuál es el problema que Él se planteó solucionar a través de Cristo. Pero también ver de ahí para atrás cuál fue el sistema que Dios utilizó para sostener a ese pueblo mientras llegaba el Mesías, es decir, a Israel. ¿Cuál era la función de los sacrificios? ¿Cuál era la función de los sacerdotes que estaban allí? ¿Qué era lo que ellos hacían? Y cómo Dios relega ese pacto para establecer uno superior a través del Mesías. ¿Quién dice amén? Amén. Excelente. Un quinto punto interesante, visto a 10,000 pies de altura, que el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros, es el plan de Dios. Es decir, la Biblia, en resumidas cuentas para nosotros hoy, es el plan de redención de Dios con la humanidad. La Biblia es el plan de redención de Dios con el género humano. En otras palabras, cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a topar historias, nos vamos a topar poesía, nos vamos a ver, nos vamos a encontrar con proverbios, diferentes cosas, diferentes enseñanzas que hay allí implícitas. Pero si nosotros vemos esto desde una perspectiva macro, nos damos cuenta que es simplemente la historia de cómo Dios ha trabajado y está trabajando con la humanidad para devolverla a Él, para redimirla. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, ahí comienza ese plan. Cuando Dios le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, Dios estaba estableciendo un pacto con este hombre que iba más allá de la nación de Israel. Y ese pacto comienza a evolucionar. Y cuando llega a Israel, Dios entrega la ley, entrega la Torá, y a través de esta ley ellos iban a ser justificados, iban a obtener el perdón de sus pecados. Pero después ese pacto era mejorado o superado por uno mayor, que es el pacto en Cristo Jesús. Y en el interim hubo otros también, pero todo apunta a lo mismo, es decir, son sistemas que Dios fue renovando y actualizando para traer a nuestros días al Mesías. Es decir, el plan que está implícito en la Biblia a nivel macro es el plan de redención de Dios con nosotros. No es simplemente una historia, no es simplemente diferentes cosas que nos encontramos allí o enseñanzas, es un plan de redención. Así que cuando estemos hablando con una persona y nos pregunte, ¿pero por qué usted lee la Biblia? Pues ahí tenemos la respuesta, porque es el plan de Dios para redimir la humanidad. Y simplemente lo que podemos ver aquí es la evolución de ese plan para nosotros hoy poder caminar en lo que Él tiene, para obtener salvación, para saber por qué estamos aquí y hacia dónde Él nos está dirigiendo. Bien. Otro punto importante con respecto al Antiguo Testamento es que Él fue la Biblia de Jesús. Si nos ponemos a pensar, Jesús no utilizó ni Colosenses, ni Efesios, ni ninguna de las epístolas. ¿Cuál fue la Biblia que usó Jesús? Fue el Antiguo Testamento. Y eso dice mucho, porque si esa fue la Biblia que Él usó para predicar y con esa Biblia causó tal efecto en la tierra, pues entonces nosotros hoy en día, si la utilizamos, también podemos hacer lo mismo. Es decir, hay gente que se puede salvar, hay gente que puede conocer al Señor. El Antiguo Testamento para nosotros hoy es una herramienta muy útil. Para Jesús, pensémoslo en este sentido. Jesús se despojó, dice la Biblia, de toda su divinidad. Dice que Él, siendo Dios, se despojó de su grandeza y se hizo hombre. Y en esa condición de hombre llegó a estar en las mismas calidades que usted y yo. Él dependía de la oración, Él tenía que comer, tenía que dormir, se cansaba, estaba expuesto al pecado aunque no pecó, y lo único que Él tenía para poder predicar y aún para comprender quién era Él, era la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión qué pensaba Jesús en su adolescencia? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Quién era Él? ¿Sabe? Todo eso el Señor se lo fue mostrando a Jesús y se lo reveló a partir de la Escritura y a partir del Espíritu Santo. Y vemos en la vida de Él un paralelismo bien marcado con respecto a la nación de Israel. Cómo Él era el siervo escogido de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Cómo Israel pasó 40 años en el desierto, cómo Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado.
cómo Israel estuvo en Egipto, cómo Jesús estuvo en Egipto también en su nacimiento. Hay un esquema bien claro de quién era él y qué vino él a hacer. Aun cuando él predicaba, dice la palabra, que se paraba delante de la sinagoga y decía, este texto que estoy leyendo hoy se está cumpliendo aquí. Es decir, el Antiguo Testamento para Jesús fue una ruta de trabajo, fue un mapa que le mostró a él exactamente quién era él, qué era lo que tenía que hacer y qué cosas tenía que realizar. Muy importante, fue la herramienta que él utilizó. Le permitió tener esa cosmovisión, es decir, a comprender la vida, comprender por qué estaba él en la tierra, a partir del conocimiento de las mismas. Le mostraba también el propósito, es decir, qué era lo que el Señor quería. Y podemos extraer, obviamente, de la vida de Jesús un ejemplo. Es decir, si Jesús utilizó el Antiguo Testamento para todo esto, pues nosotros como iglesia también, llamados a imitar el modelo de Cristo, tenemos que darle el lugar al Antiguo Testamento que la palabra de Dios misma le da. ¿Se entiende, cierto? Amén. Muy bien. Una ilustración útil que podemos pues, poner en la mesa para comprender el Antiguo Testamento es verlo como un viaje. Y todo viaje por lo general, a no ser que sea un viaje de vacaciones, pero un viaje de vacaciones, va a tener un destino y va a tener un propósito. Es decir, nadie viaja por viajar y nada más va a hacerlo. Y aunque usted lo haga y sea por ocio, el ocio va a ser su propósito. Todo viaje tiene un destino y tiene un propósito. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento con esta óptica, nos ayuda a comprender mejor hoy qué es el mismo. El Antiguo Testamento, en el sentido de que es un viaje, quiere decir que Él nos conduce a nosotros. ¿Y cuál es el destino del Antiguo Testamento? El destino de Él es Cristo Jesús. Vemos la evolución del Antiguo Pacto hasta llegar a que se cumplan todas las promesas en Cristo. ¿Cierto? El propósito del mismo era preparar a la tierra, preparar también a la nación de Israel para ser ese contenedor que iba a traer al Mesías al mundo y que se cumpliera a través del Mesías lo que el Señor tenía para ellos. Entonces vamos a ver un momento Mateo capítulo 1, por favor, y vamos a ver cómo el Antiguo Testamento cumple esa función de ser un viaje. Mateo capítulo 1. Es uno de esos capítulos en la Biblia que usted dice, qué aburrido. Porque cuando lo comenzamos a leer, es una genealogía. Es decir, es una serie de nombres que se nos comienzan a citar acá. Y nosotros podríamos pensar, ¿pero qué es esto? De hecho, cuando uno lee el capítulo 1 y el versículo 1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Entonces, no vamos a leer todo lo que hay acá, pero si usted baja su mirada hasta el versículo 18, dice lo siguiente. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vemos esta genealogía y comenzamos a leer y vemos algo como esto, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, después usted termina con un trabalenguas y usted dice, ¿y esto para qué? Discúlpeme la expresión, carajos está aquí. ¿Sabe usted para qué está eso ahí? Si hacemos un recorrido a partir de los personajes que nos encontramos en ese texto, usted se va a dar cuenta que hay personas claves allá. Y que esos personajes claves que están a lo largo de esa serie de nombres simplemente nos muestran a nosotros la evolución de los pactos de Dios hasta llegar al Mesías. Es decir, si nosotros venimos al Nuevo Testamento y nada más leemos Mateo 1 y vemos todos esos nombres, uno dice, ¿y esto qué? Pero si usted ha hecho su lectura del Antiguo Testamento y usted se encuentra que dice, y Abraham, y David, y Noé, usted dice, lo que Dios le habló a Abraham, lo que Dios le habló a Noé, lo que Dios le habló a David, se está cumpliendo aquí. Amén. Es decir, pone la base para poder que nuestra fe se coloque como tiene que colocarse y tener la visibilidad de lo que Cristo vino a hacer. Porque a través de Noé, de Abraham y de David, Dios venía trayendo
una serie de promesas, pero hasta aquí y con la nación de Israel. Pero cuando llega el Mesías, se abre la salvación a la comunidad internacional y se cumple lo que Dios le había hablado a Abraham. En tu simiente, es decir, en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento, viéndolo desde esta perspectiva, es un viaje a través de todas estas personas hasta llegar a Cristo para mostrarnos a nosotros qué es lo que Él tenía que hacer. Y esto es importante y es bueno que lo tenga presente para que de 8 días, cuando estemos hablando de la función de la iglesia, podamos verlo en esa perspectiva. Es decir, ¿cómo tenemos nosotros que apalancarnos en el Antiguo Testamento para predicar hoy, para enseñar, para orar y para saber en dónde está la iglesia hoy posicionada? El Antiguo Testamento es un viaje con un destino. Es la historia de Dios guiando al pueblo de Dios hacia el Mesías. Es decir, cómo Dios fue guiando a estas naciones, a esta nación en particular, hasta que llegara el Mesías, ellos mismos, el pueblo de Israel, a verlo. Podemos pensar en el Antiguo Testamento como afluentes, es decir, diferentes ríos, y todos ellos van a desembocar al mar, es decir, Cristo es el mar. Cada uno de esos relatos que vemos allí, cada una de las historias, las narrativas y demás, simplemente son conducentes hacia algo mayor, más grande que todo eso mismo, que ese es Cristo. Ese es el Mesías, pues el Señor, ¿verdad? Es Dios guiando a su pueblo, son los afluentes. Cuando hablamos de el propósito de la misma, nos muestra los pactos de Dios. ¿Y cuáles son los pactos que el Señor hizo en la palabra? Los menciono rápido y son simplemente eslabones. El Señor hizo 5 pactos. Estaba el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel en el monte Sinaí, el pacto con David y el nuevo pacto, que es en el cual nosotros estamos hoy, ¿verdad? El propósito del Antiguo Testamento, hablando de esto, entonces es mostrarnos cómo Dios trajo cada uno de ellos, cada uno de estos pactos, estoy hablando, para el género humano. Pero aquí es donde es importante preguntarse, ¿qué es un pacto? Es decir, ¿por qué Dios trajo pactos? ¿Por qué no dejó simplemente a la humanidad a la libre, multiplicarse y hacer las cosas? ¿Por qué Dios en un momento cortó el 99% de la humanidad y dejó solamente una familia para volver a multiplicar todo esto y trajo esos pactos? Pues bien, cada uno de los pactos que Dios trajo simplemente era un contrato en el cual Dios le decía al hombre: yo estoy con ustedes, los voy a bendecir, los voy a respaldar, voy a traer el perdón de pecados si ustedes se adhieren a esta serie de condiciones. Y mientras esa familia o ese pueblo o esa nación se mantenían adheridos a ese pacto, todo esto que Dios dio se cumplía en ellos. Pero no era simplemente por bendecirlos o por darles calidad de vida. Dios lo hizo porque Él los estaba dirigiendo hacia algo mayor. Y ese algo mayor al cual Él los estaba dirigiendo era el Mesías. Y eso para nosotros tiene mucha importancia, porque buscar a Dios va más allá de simplemente que Dios me haga bien, o que Dios me ayude en un negocio, o que me sane, o que me solucione este problema. Nosotros tenemos que vernos a partir de lo que Cristo quiere hacer en nosotros y cómo nosotros encajamos en ese plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le da a la iglesia un adjetivo o una descripción. Y esa descripción que Dios le da a la iglesia es que es la esposa del Cordero, es decir, de Cristo. Y como esposa, ¿quién o cuál matrimonio está casado y no va en una misma dirección? Y el que lo hace pronto se separa. Cuando una pareja se une, tienen que ser uno en visión, tienen que ser uno en misión, tienen que hablar un mismo idioma, tienen que ir en la misma dirección. Y lo mismo quiere Dios con la iglesia. ¿Y cómo hago yo para ser la esposa del Cordero y para ser uno en visión con Él? Para ir en la misma dirección de lo que Él tiene, para pensar como Él piensa, conociendo lo que Él dijo. ¿Y por qué razón nosotros estamos aquí? ¿Cuál es nuestra historia? Y comprender que la historia de Israel es nuestra historia hoy también, en Cristo. Y cómo Él quiere que nosotros nos comportemos. Amén. Nos muestra entonces la evolución de los pactos, pero también nos muestra, decíamos antes, promesas.
y predicciones que Dios hizo con respecto a Cristo, muy interesantes. Y quiero que veamos esto. No hace falta que busque los versículos, si quiere le puede tomar una foto, pero esto nos muestra un poco cómo la Biblia predijo cosas que se iban a dar con respecto al Mesías. Si usted ve este cuadro que estamos viendo acá, nos muestra al lado izquierdo tenemos una serie de textos de Mateo y al lado derecho, la tercera columna, tenemos una serie de textos del Antiguo Testamento. Voy a seleccionar dos de aquí, ya les digo cuáles, para que veamos cómo esto se relaciona. La columna del medio nos muestra una serie de eventos bien particulares relacionados a la vida del Mesías, ¿verdad? Tenemos acá el nacimiento de él y su nombre, el lugar de nacimiento, la huida que tuvo, ¿verdad? El refugio en Egipto y la matanza de los niños en Belén. Y esto es algo muy valioso porque de los evangelios, Mateo estaba dirigido a una audiencia particular y esa audiencia era judía. Es decir, Lucas, Marcos y Juan le hablaba a cada uno a una audiencia diferente. Juan le hablaba a una audiencia más helenística, más griegos. Marcos enfocaba más el poder de Dios, pero Mateo le estaba escribiendo a la comunidad judía. Y como comunidad judía ellos entendían una serie de símbolos, ellos estaban muy bien familiarizados con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con los pactos y demás. Entonces cuando Mateo le escribe, o cuando Mateo el Espíritu de Dios escribe cada uno de esos textos, que voy a leer, dos de ellos en particular, él les está mostrando a ellos cómo el Antiguo Testamento ya había predicho el establecimiento de Cristo en la tierra y cómo él iba a superar todo lo que ellos conocían hasta ese momento. Entonces vemos el caso de Mateo 1 del 22 al 23, nos habla del nacimiento del Mesías y lo leo para ustedes para que veamos de qué manera él lo comunica. Dice, todo esto aconteció, aquí habla Mateo, ¿verdad? En el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si usted lee eso y va al Antiguo Testamento, siglos antes de que esto se escribiera, en Isaías 7:14 dice de la siguiente manera, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo pues algo escrito con tanta anterioridad, siglos antes, vino a cumplirse después y en las condiciones en las cuales estaba Israel, que estaba bajo un exilio, que estaba sitiado por Roma? Esto nos deja a nosotros ver cómo el Antiguo Testamento es un mapa que predijo, que anticipó muchas cosas que el Mesías iba a realizar y cómo en el Nuevo Testamento esto simplemente vino a cumplirse. Si nosotros leyéramos Mateo nada más, descuidando esto y no viéndolo, decimos, ¿y eso de dónde vino y para dónde va? ¿Va o viene? Pero al tener la perspectiva de que Cristo estaba inserto en el Antiguo Testamento, nos ayuda a nosotros a comprender la importancia que tiene el mismo y de leerlo también y ver de qué manera otros textos también nos hablan de él. Veamos ahora la tercera fila, cuando nos habla de la huida del Mesías a Egipto, en Mateo 2, del 13 al 15. Dice de la siguiente forma, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y si usted ve Oseas, capítulo 11, versículo 1, igual, escrito siglos antes, Oseas nos dice de la siguiente forma, cuando Israel era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos cómo, de una manera maravillosa, la palabra de Dios nos muestra aquí cómo Cristo estaba presente en el Antiguo Testamento y cómo esas promesas venían a cumplirse para nosotros hoy. Amén. Bien, excelente. Avancemos entonces para ver algo muy valioso que nos ayuda en un sentido tal vez a resumir lo que estamos viendo del Antiguo Testamento. Es decir,
Tenemos historia, tenemos profetas, tenemos libros sapienciales. Son 39 libros, es mucho material. ¿Cómo hacemos para tener una vista esquemática del Antiguo Testamento que nos ayude a nosotros a comprender hoy dónde estamos y hacia dónde nos lleva el Señor? Este gráfico que estamos viendo, que vamos a ver acá, le hemos denominado la saga del Antiguo Testamento, que no es otra cosa más que historia en símbolos. Es decir, vamos a ver la historia de la humanidad explicada desde el Antiguo Testamento en símbolos para poder comprender qué es lo que Dios hace y cuáles son los grandes movimientos de Dios con la humanidad. Entonces el primero que estamos viendo acá, vamos a ver los 6 símbolos, voy a ponerlos para que usted tenga pues claridad, pero vamos a ir uno por uno. El primero es este, usted ve que es una flecha hacia abajo y es el primer gran movimiento de Dios. Le denominamos etapa número 1, son 6 etapas. Y esa primera etapa tiene que ver con la creación. La razón por la cual es una flecha que apunta hacia abajo es porque es Dios descendiendo a establecer cosas en la tierra. Amén. Es decir, Dios viene y dice la Biblia en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Esta flecha o este primer gran movimiento, una flecha apuntando hacia abajo, nos muestra el establecimiento de todo lo que Dios hizo de Génesis 1 a Génesis 3. Es decir, lo que Dios vino a crear, la humanidad, la creación. Cómo nosotros fuimos llamados, el ser humano, a ser portadores de su imagen. Un punto de encuentro de Dios en la tierra. La segunda flecha que estamos viendo acá es pues una X y tiene que ver con todo lo que aconteció de Génesis 3 en adelante. Es una X porque tiene que ver con una ruptura que hubo del plan de Dios. Es la entrada del pecado en la tierra. Es decir, cuando el Señor pues pasó lo que pasó, y lo podemos ver bien graficado de Génesis 3 al 11, la caída de la humanidad nos indica que algo se salió del control, algo se salió de cauce, ¿verdad? Es pues la entrada del pecado al mundo y cómo el ser humano comenzó a denigrarse y cada vez ir peor, ¿verdad? La etapa número 3 que vemos acá es justamente Génesis 12. ¿Qué hay en Génesis 12? Es cuando Dios aborda a Abraham y le dice lo que hablamos antes: Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a partir de la vida de Abraham, que es una parte bien extensa en el libro de Génesis, podemos comenzar a ver que Dios ya tenía algo, que Dios traía algo entre manos para la humanidad. Es decir, aquí vemos el avance de aquello que estaba detenido. Es una etapa en la cual Dios comienza a tratar con la humanidad y en realidad ese pacto y ese trato que Dios tuvo con Abraham es lo que catapulta todo el resto de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Vemos que de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y Jacob viene a ser la nación de Israel con su familia. Y es en esa nación en la cual Dios establece los pactos, establece, pues entrega la Torá, entrega el Antiguo Testamento, y a partir de ahí viene la promesa de lo que Él quería, de ahí en adelante. Entonces, esta etapa 3 nos muestra a nosotros la promesa de Dios. Si fuésemos a ponerle nombre a cada etapa, la etapa 1 podemos llamarle creación. La etapa 2 tiene que ver con la caída. La etapa 3 tiene que ver con la promesa de Dios. La etapa 4 es justamente cuando llegamos al Evangelio, es decir, cuando Cristo viene a la tierra, cuando Él se cumple en sí mismo las promesas que había y lo que el Señor tenía para nosotros, nos da visibilidad de todo lo que Cristo tenía que hacer. Y la etapa 5, que es pues justamente lo que vamos a estar hablando de hoy en día, es la etapa en la cual nosotros nos encontramos, es decir, es la era de la iglesia. Tiene que ver con la misión de nosotros. ¿Cuál es esa misión? Pues la misión de predicar el Evangelio. Es lo que hablaba el Señor en Gálatas capítulo 3, para el que quiera buscarlo o anotarlo. Nos muestra acá cómo Dios vino a ser de dos pueblos uno. En Génesis capítulo 3 nos habla que el Señor viene, permítame leerlo por acá, para que lo veamos. Génesis capítulo 3, versículo 7, nos muestra cómo Dios viene a unificar lo que era Israel
con lo que es la comunidad internacional. Dice de la siguiente forma: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Nótese la trascendencia y la amplitud que tiene lo que está diciendo aquí, que Dios justificaría a las naciones y que este Evangelio dice que fue anunciado a Abraham, diciéndole: por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Entonces, esta quinta etapa, que podemos denominarla pues la misión o el Evangelio, es básicamente cómo Dios vino a cumplir aquello que le habló a Abraham y cómo ya nosotros somos una comunidad amplia por medio de la fe, no solamente Israel, que cooperamos y somos socios con Él para establecer sus planes en la tierra. Si tenemos una quinta etapa, tenemos una sexta que es la última, y esa sexta es básicamente nuestro norte hoy en día. ¿A qué apunta ese norte? Como lo ven acá, es una flecha que baja nuevamente. Es el cumplimiento cabal del Emanuel de Dios, es decir, el retorno de Cristo a la tierra. Cuando Él viene para estar nuevamente acá, nosotros no vamos para ningún lado. Dice la Biblia que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Él viene a gobernar en la tierra literalmente. ¿Quién dice amén? Eso es lo que estamos esperando. Entonces, esta saga que vemos aquí, o estos 6 símbolos, nos ayudan y nos dan pues una perspectiva muy fácil para poder comprender nosotros el Antiguo Testamento de una manera amplia y sencilla, ¿verdad? El Señor bajando, el pecado, el pacto del Señor, el Evangelio, la quinta etapa y luego la sexta, que es Cristo viniendo a la tierra. Amén. Entonces, pues resumiendo, hasta aquí que hemos visto el día de hoy, la importancia del Antiguo Testamento, el por qué nosotros necesitamos estudiarlo, qué es lo que el Antiguo Testamento enseña, ¿verdad? Los fundamentos que él tiene, el destino y el propósito del mismo y esta historia en símbolos. Si Dios lo permite, de hoy en 8 entonces vamos a ver más sobre esta quinta etapa, pero quiero antes de terminar, porque ya estamos aquí concluyendo, leer este versículo que nos ayuda a nosotros a ver el lugar que le dio el mismo Cristo al antiguo pacto y cómo es necesario que nosotros como discípulos lo comprendamos. Dice de la siguiente forma, aquí está hablando con respecto a Jesús en un momento que él antes de partir tuvo una conversación con los discípulos y les dijo lo siguiente: entonces les abrió la mente para esto, para que entendieran las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, vamos a ver, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje, es decir, el Evangelio, se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de esas cosas. Entonces, si pensamos nosotros, esta charla que tuvo Jesús con los discípulos fue justamente antes de que partiera, que ellos no querían que Él partiera, pero que era necesario que fuese así. Porque en el momento que Él partió, Él no nos dejó solos, dice la Biblia, Él dio su Espíritu Santo y nos dejó también con una tarea. Y esa tarea es, pues en esa quinta etapa que nosotros estamos, llevar el Evangelio a todas las naciones, predicarle a las personas, pero no hacerlo simplemente como toma este panfletito, Cristo le ama, sino nosotros comprender el gran problema que Dios se planteó resolver con la humanidad y no ser ligeros con respecto a esto, sino que comprendiendo la Escritura y viéndola, nos damos cuenta de la gran obra que Cristo vino a hacer. Y eso en lo único que redunda para nosotros es en acción de gracias para el Señor. Es en glorificar su nombre y darnos cuenta de que si usted y yo somos salvos hoy y que si el Señor nos acompaña, nos ayuda y nos bendice, no es simplemente porque un día decimos, Señor, perdón, te recibo en mi corazón. Es porque hay una historia muy grande detrás de todo esto. Un gran problema que Él vino a solucionar. Y que en la medida que nosotros lo conocemos,
no solamente nos va a dar mayor propiedad para hablarle a las personas, sino que nos vamos a volver cada vez en mejores hijos, mejores siervos y en adoradores del Señor, que eso es lo que Él está buscando. Pero ¿de dónde brota la adoración? De un corazón que entiende lo que Él ha hecho. Amén. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle al equipo de alabanza que...